Buenos días. Ayer reflexionábamos acerca de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, cumpliendo las profecías del profeta Zacarías, que decía: ahí tu rey viene sobre un pollino, viene sobre un asno, en esa actitud humilde, no como ese rey humano que viene con violencia, con ejércitos a instalar su reino. Era un reino humilde, y esa humildad la reflejó al entrar en ese pollino. Muchos le recibieron con emoción, poniendo con palmas en las manos, gritando: Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Y muchos emocionados creían que efectivamente él era el rey que habría de venir, el rey prometido, pero no le recibieron como su salvador, sino como aquel que había mostrado gran poder sobre las enfermedades, sobre aquellos que habían vivido en angustia, otros presos por presiones y ataduras de prisiones demoníacas, y habían sido testigos como en esos milagros los ciegos veían, los cojos caminaban, miraban que ese rey tenía el poder para transformarlo todo. Sin embargo, esa entrada triunfal a Jerusalén no fue esa entrada triunfal de recibirle a él como Señor, como Salvador. Por eso te proponía que en nuestro corazón debería haber una entrada triunfal de nuestro Salvador y Rey, reconociéndole como aquel que ha vencido no solamente la enfermedad, sino que ha vencido la muerte. Él nos ha dado vida eterna, ha dado vida para que la tengamos en abundancia. En esta semana de Pascua, celebremos cada día recordando lo que el Señor hizo durante esa semana. El día de ayer recordábamos su entrada triunfal, y un lunes como hoy podríamos recordar lo que Él hizo registrado en los evangelios. Cuando miramos la historia, cuando miramos las narraciones de los evangelistas, vemos que el día lunes el Señor Jesús maldijo a la higuera, como marcando un nuevo tiempo, un nuevo inicio para el pueblo escogido. También unos griegos que le buscaban, y él habló acerca de perder la vida para ganarla. Y una tercera cosa sobre la cual quiero reflexionar hoy tiene que ver con un episodio muy conocido llamado la purificación del templo. Dice así el Evangelio de Lucas: y entrando en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en él, diciéndole: está escrito, mi casa de oración es, mas vosotros habéis hecho de ella cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes y escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Este evento marcó un gran impacto en aquellos que sabían lo que estaba pasando en el templo. Muchos que querían poner su fe en Dios invertían mucho dinero, y los sacerdotes, a cargo del manejo religioso de las liturgias, del sacrificio, aprovechaban de eso para hacer negocios. Cuando uno analiza lo que era el templo, había un lado donde estaban el lado para los gentiles, es decir, para aquellos que no eran del pueblo, que no eran judíos, que podían también ofrecer sacrificio. Y allí se desarrollaba un gran negocio y actividades que ya lidiaban con la corrupción. Por ahí estaba el que vendía, los que vendían para el sacrificio sal, por ahí estaban los que vendían las tórtolas, por ahí en otro lado estaban más grande, un espacio como un establo donde estaban los bueyes y toros para el sacrificio. Y los que llegaban tenían que comprar y pagar por todo. Desde pagar la entrada, que ya la cobraban, era como 2 días de un jornal entrar a ese templo, hasta cada una de las cosas que necesitaban para ofrecer sacrificio de acuerdo a su sentir y sus posibilidades. Pero también estaba en la mesa de los cambistas. Los cambistas, aquellos que cambiaban las monedas porque no se podía hacer negocio con cualquier moneda allí,
tenía que ser con las monedas del templo, y las monedas del templo era un gran negocio, como los cambistas que ahora están entre compra y venta de dólares, ¿no? Podríamos asociarlo a eso. Pero el ilícito de esto era que los obligaban a cambiar su dinero, perdiendo casi el 12% de su poder adquisitivo. Ya el cambista ganaba y le sacaba plata. Ya le sacaban plata en la puerta, ya le sacaban plata a la hora de cambiar la moneda. Es decir, todo se había vuelto una estructura de corrupción manejada por los sacerdotes, quienes observaban si el animal que traía era válido o si tenía alguna lesión o alguna falla, algún defecto, y decían, no, este no es bueno para el sacrificio, tienes que comprarlos de acá, y los de acá entraban por otros precios, es decir, quien entraba al templo salía desplumado. Y esto ha ocurrido en los tiempos de Jesús y sigue ocurriendo hoy en día, como no. Y esto produjo un celo en el corazón del Señor, y lo que hizo fue no solamente denunciar lo que ahí pasaba, sino con valentía él mismo se encargó de sacar a los cambistas, de botar sus mesas, de botarlos a todos aquellos que estaban lucrando con la fe, basándose en este texto que va el evangelista a recordar: el celo de tu casa me consume. El lugar del templo donde el Señor había de manifestar su presencia a todos aquellos que se acercaran a Él para adorarle, para que ofrecieran sacrificio, para que buscaran hacer las paces por medio de ellos, estos rituales que había dejado establecido por los sacerdotes y que se distorsionó a causa de la corrupción. Más adelante encontramos en el Nuevo Testamento que Pablo nos enseña que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Mira qué curioso, te quiero dejar esta reflexión para que podamos meditar durante este día y durante esta semana, en este lunes, en lo que ocurrió este lunes, en la última semana del Señor Jesucristo. Él entró al templo, dijo: el celo de tu casa me consume, citaba el evangelista en ese deseo, en ese anhelo de que sea un lugar santo. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Somos el templo donde Dios manifiesta ahora su presencia. Dios está con nosotros. Ya no Él habita en templo hecho de manos, sino en ese templo que Él mismo construyó y que ahora en nueva vida en Cristo ha venido a ser morada. Sin embargo, te dejo esta reflexión: que si el Señor Jesucristo tuviera que irrumpir nuevamente en nuestro templo, en nuestra vida, para expulsar aquellas cosas que son corruptas, que están mal, que a Dios no le agradan, que si tuviera la oportunidad de irrumpir de la misma manera que irrumpió ese lunes, te propongo que el lunes de hoy podamos decirle, de la manera que le decíamos y proponíamos ayer, domingo, una entrada triunfal en nuestro corazón, no solamente como Rey poderoso, vencedor, el manifestador de poder, de milagros, proveedor, aquel que había sanado y libertado, sino también como Salvador. Y entonces en nuestro corazón se ha entronado. Y este Salvador, el día lunes, hizo esta purificación, hizo esta expulsión de todo lo corrupto. Te propongo que hoy pidamos al Señor que haga lo mismo en nuestro templo. Ya no es este lugar físico, porque Él habita en nosotros. Que si Él pudiera irrumpir con nuestro permiso y caer delante de su presencia y decir: Señor, quita todo lo malo de mí, expulsa todo aquello que todavía atesora mi corazón y que es corrupto, aquellas cosas que están albergadas, establecidas en este templo y deben ser quitadas. Es un buen momento, es una buena semana, camino al recordar la resurrección de nuestro Señor, que en este lunes el Señor purificó el templo y debe purificar el de nosotros, como lo dijo el apóstol Pablo también a los Corintios, quienes habían sido seducidos por toda esta vida sensual y de corrupción, y les decía que éramos templo, les decía que deberíamos ser limpios de la vieja levadura, porque Cristo, nuestra Pascua, ya había sido sacrificado. Tengamos en nosotros el deseo de que nuestro templo sea purificado, un lugar santo donde el Señor habite para la gloria de su nombre. Que el Señor les bendiga. Nos vemos mañana.